La ves una Ya podemos comenzar, son las 8:05 y ya estáis aquí, una buena representación y nutrida representación, con lo cual yo creo que podemos comenzar. Como dice Maricruz, sobre todo por respeto a quienes habéis venido prontito para coger sitio. Así que, bueno, pues en primer lugar, buenas noches a todas y a todos los que hoy nos queréis acompañar en esta jornada inaugural de nuestras tradicionales jornadas de otoño, ciclos de charlas que la Agrupación Socialista de Calahorra habitualmente realiza, pues como bien dice el nombre, en otoño, evidentemente, aunque algún año nos hemos ido hasta el invierno con ellos, pero bueno, evidentemente son en otoño. En esta ocasión va a ser un ciclo de 3 charlas. Hoy vamos a inaugurarla con Maricruz, que me da un poco de vergüenza presentarla porque probablemente vosotras la conocéis mucho mejor que yo y seguramente me podéis contar muchas más cosas de ella de las que yo os pueda contar, especialmente porque la conocéis como profesora de la Universidad de la Experiencia, que el año pasado pues, bueno, dio clases aquí en Calahorra y de la que, por lo que he visto, sí, muchas de vosotras pues, habéis estado con ella, pero bueno, para quien no la conozcáis especialmente, lo voy a leer para no equivocarme. Maricruz Navarro es doctora en Economía por la Universidad de Zaragoza y profesora titular de la Universidad de La Rioja. Su actividad investigadora se ha centrado en la economía de la educación, la economía regional y la economía del sector vitivinícola. Y además, como ya hemos comentado, compagina esta labor con la Universidad de la Experiencia, una iniciativa de la Universidad de La Rioja extraordinaria que la ha acercado a nuestra localidad y que por eso la conocéis también. Yo no os voy a entretener mucho más, agradeceros a todas y a todos que nos hayáis acompañado, emplazaros para las siguientes conferencias que recordaremos al final. Y si tenéis durante la exposición de Maricruz algún tipo de pregunta o cuestión, pues seguro que ella os la responderá gustosamente, y si no, cuando terminemos pues tendremos un breve turno de preguntas para que pues ampliemos y compartamos lo que Maricruz nos va a trasladar esta noche. Y sin más, yo le paso la palabra a nuestra invitada. Muchas gracias por venir, Maricruz. Bueno, yo creo que no necesito el micro. ¿Se me oye bien? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización, al Grupo Socialista de Calahorra, por esta iniciativa que yo creo que es muy importante, abrir oportunidades para el debate, para hablar de los problemas que nos ocupan y nos preocupan, y el que tiene que ver con la economía pues inevitablemente nos ocupa y nos preocupa. Así que gracias por la iniciativa, gracias por pensar en mí. Y gracias a todos los que estáis aquí. Me hace ilusión venir a Calahorra, pero me ha hecho muchísima ilusión. No sabía bien qué público iba a tener. Y bueno, cuando he empezado a entrar a mis queridísimos alumnos y alumnas de la Universidad de la Experiencia, con ese cariño con el que siempre nos encontramos, ¿verdad? Pues bueno, pues si ya me apetecía venir, bueno, pues si lo llego a saber, me apetece muchísimo más. Bueno, dicho todo esto, la verdad es que yo aquí sentada detrás de una mesa no me encuentro muy cómoda cuando doy clase, así que si no tenemos inconveniente, me levanto, me voy delante y estamos más cerca todos. Bueno, como ha dicho Elisa, estamos entre amigos, así que no vamos a tomar esto como una conferencia seria, como una ponencia seria de un profesor serio.
y en la que se espera que las cosas terminen para hacer alguna pregunta, así que si surge alguna pregunta durante la exposición, pues perfectamente se puede interrumpir la exposición y plantear esa pregunta, y si al final no llegamos a todo lo que yo tenía pensado contar, pues tampoco pasa nada porque es imposible en cualquier caso llegar a todo. Y me vais a permitir empezar con una pequeña reflexión sobre el título. Cuando te invitan te dan la oportunidad de hablar de economía, en mi caso, bueno, pues claro, tienes que pensar en el título. Cuando hablamos de economía siempre hay un título que puedes poner a cualquier conferencia, a cualquier charla, en cualquier momento, que podría ser situación y perspectivas de la economía española. Y eso te sirve para siempre. Pero claro, tiene poca gracia. Si quieres que el título refleje un poco lo que crees que está pasando en este momento. Permitidme que me remonte un momento al año 2007. Me acuerdo que empezaba entonces la que llamábamos la crisis de las hipotecas subprime. Fíjate que lejos está aquello, que poco sabíamos de lo que nos esperaba. Y claro, tienes que modificar los temarios para incorporar un problema que crees que va a durar poco. Bueno, pero como das asignaturas que tienen que ser de actualidad, pues da igual, aunque solo sea para un año, tienes que modificar el temario. Bueno, aquel tema lo hemos tenido que mantener mucho tiempo y hemos tenido ocasión de participar en ponencias y pensar títulos, ¿verdad? Y entonces los títulos, pues si esta conferencia hubiera sido en el año 2006, se podría haber titulado, fíjate, El milagro económico español, que es lo que decíamos entonces. Si es en 2008-2009, pues eran el modelo de crecimiento insostenible. En el 2011-2012 pues hubiéramos hablado de política económica, aquello de austeridad frente a crecimiento, ese debate de política económica que según el perfil más o menos liberal del ponente pues te podías encontrar con un defensor acérrimo de las políticas de austeridad o con un defensor acérrimo de otro tipo de políticas. A partir del año 2014 pues la palabra clave del título de la ponencia hubiera estado en torno a la idea de recuperación, con algún añadido de las claves para que la recuperación sea sostenible o las tareas pendientes, y más o menos ese título nos hubiera servido hasta principios de este año. Este año, que seguimos en el ciclo de recuperación, pues se han sumado en los dos últimos trimestres elementos que añaden incertidumbre. Siempre hay incertidumbre y siempre hay riesgos en el escenario económico. Es imposible pensar en una situación, en un contexto, nunca se ha dado, nunca se va a dar, en el que no haya riesgos e incertidumbres, pero sí que se han sucedido factores que aumentan la incertidumbre sobre el contexto económico. Y si nos remontamos a las principales noticias desde hace unos meses, no son económicas, también lo que podríamos llamar geopolíticas, pues nos encontramos noticias que complican la situación geopolítica entre Israel y Palestina, Estados Unidos que cambia la sede de su embajada, problemas en países emergentes muy importantes como Argentina o Brasil, políticas con una tendencia muy proteccionista en comercio internacional, las políticas impulsadas por el presidente Trump desde la administración de Estados Unidos, las respuestas por parte de otros países que llevan a hablar de lo que podríamos llamar guerra comercial, noticias, problemas a los que se enfrenta la Unión Europea, ya no solo el Brexit, sino también los problemas en Italia, problemas en
en Polonia, en Hungría, diferentes formas de entender las cosas, y entonces se generaliza un ambiente con una percepción de más riesgo y de más incertidumbre sobre la sostenibilidad de ese crecimiento económico que hemos tenido. Y bueno, por eso me parecía que era interesante aquello de soplan vientos de dirección variable. ¿De qué vamos a hablar? Pues de vientos de dirección variable. Entonces, empezaremos hablando con lo que podríamos llamar los vientos a favor de la senda de la recuperación, y luego, que ya hemos anticipado un poco, esos vientos que soplan en dirección contraria al avance y al mantenimiento de esos datos de crecimiento económico, para terminar con algunas reflexiones. Con aquello del viento a favor. El viento a favor, que tiene que ver con la recuperación, el viento de la recuperación. Vamos a comentar tres aspectos. Los datos, voy a hablar poco de datos, va a haber pocos datos. Los matices a la idea de recuperación y qué elementos, por qué ahora las previsiones se están corrigiendo. Todas las previsiones que salen en los últimos meses son más moderadas que las que se publicaron justo en el trimestre anterior, y puede ocurrir que las que se publiquen dentro de un par de meses sean más moderadas que las que se sigue hablando de crecimiento económico. Pero si la expectativa hace un trimestre era que íbamos a crecer un 3% este año, pues ahora es un 2,8%, y si para el año que viene era cerca de un 3%, pues ahora es un 2,5% o menos. Entonces las previsiones corrigen las expectativas a la baja. ¿Por qué está pasando esto y en qué se está notando? Cuando hablamos de recuperación, cuando se genera a veces entre las personas que te están escuchando cierto escepticismo en torno a la idea de recuperación. Por una parte, los datos son bastante claros en ese sentido de cambio de ciclo económico. Pues, por mencionar algunos, por ejemplo, el Producto Interior Bruto, fijaros, entre el año 1999 y el 2007, la época del milagro económico, creció un 38% en términos reales. Entre el 2008 y el 2013 cae prácticamente un 10%, y entre 2014 y 2017 ha crecido en torno a un 12%. En el año 2007 había casi 21.000 personas trabajando, en el año 2013 había apenas 20 millones, casi 21 millones de personas trabajando. En el año 2013 esa cifra se reduce a 17.135.000 personas. Hemos perdido casi 3 millones de puestos de trabajo. El paro pasa, bueno, pero en este momento tenemos los últimos datos de la encuesta de población activa, prácticamente 19 millones de personas ocupadas. Por lo tanto, cambia la tendencia en esa destrucción de empleo. La tasa de paro, que era el 8,6% en el año 2007, llegó casi al 26% en el año 2013, y el último dato está en torno al 15% en España. Muy diferente para hombres y para mujeres, por cierto. 4 puntos de diferencia. Y podemos seguir con datos que aludan a contratos indefinidos, a contratos temporales. O sea, el cambio de tendencia no es discutible. Pero a pesar de eso, cuando pronuncias el término de recuperación, genera cierto escepticismo. ¿Por qué? Pues primero porque las personas no piensan en términos macroeconómicos. En general, los economistas hablamos en términos macroeconómicos, y las personas pensamos en términos micro, pensamos en nosotros mismos y en nuestro entorno. Por lo tanto, nuestra idea de recuperación
depende mucho de lo que haya pasado con las personas que nos rodean. El segundo elemento que genera escepticismo tiene que ver con que muchas veces nos preguntamos ¿qué significa recuperación? Y entonces uno espera que la recuperación, la definición en economía es que entramos en una etapa de recuperación cuando hay 2 trimestres sucesivos de crecimiento económico positivo. Pero cuando aplicamos la idea de recuperación a otros ámbitos de nuestra vida, asociamos la recuperación a recuperar aquello que perdimos. Entonces no hemos recuperado exactamente aquello que perdimos. Otra cosa que también aquí nos podríamos preguntar es si nos gustaría volver al año 2007. O sea, cuando hablamos de esa idea de recuperación, de volver a esa situación, sería, nos diera una varita mágica, la varita mágica esa que no tenemos, ¿nos gustaría volver al año 2007? No. Claro, por una parte, si estuviéramos en el año 2007 y supiéramos algo del futuro, pues sabríamos que en un par de años iba a llegar Obama a la presidencia de Estados Unidos. No había empezado la primavera árabe, no había guerra en Siria, el euro era un proyecto absolutamente de éxito, sin ningún fallo en el proceso de construcción, no sé. Y nosotros teníamos un milagro económico. ¿Qué ocurre? Que casi nada de esas cosas eran sostenibles. Como hemos comentado antes cuando hablaba de los títulos de las conferencias, el modelo de crecimiento que teníamos en ese momento de la economía española, es verdad, crecíamos mucho más que la media de los países que nos rodeaban. Además era un crecimiento con una gran creación de empleo, porque el empleo crecía a tasas superiores que la producción, pero no era sostenible. ¿Por qué no era sostenible? Pues porque se apoyaba en bajos crecimientos de la productividad, porque se apoyaba en sectores que no eran sostenibles, como es el caso, como era en ese momento el caso del sector de la construcción, y porque teníamos un tremendo endeudamiento exterior. O sea, nuestro ahorro no llegaba para financiar nuestra inversión y necesitábamos financiarnos fuera. En el año 2007 el déficit exterior de la economía española era del 10% del Producto Interior. Y suma, y el año anterior del 9%, y suma, con lo cual no era un modelo sostenible. De hecho, desde entonces ahora pues, han cambiado algunas cosas que deben cambiar para que entremos en una senda de crecimiento sostenible. Por ejemplo, nuestras importaciones crecían muchísimo más rápido que las exportaciones. Por lo tanto, la demanda interna pues, la estábamos cubriendo en gran medida con productos producidos fuera, que está bien, siempre y cuando los productos que nosotros producimos sean también atractivos para el resto del mundo. Por lo tanto, no es un deseo óptimo querer volver a aquella situación. Queremos recuperar los datos positivos, queremos recuperar el empleo, queremos recuperar cosas de las que hablaremos, que tienen que ver con mejorar, no solo recuperar, por ejemplo, con la distribución de la renta, por ejemplo, pero quizás no exactamente volver a ese contexto, porque los fallos del modelo son los que aparecen cuando se enfrentan a una situación, digamos, de estrés. Por lo tanto, bueno, pues esa recuperación merece matices, merece interrogantes. Debemos aspirar a mejorar las cosas, pero eso no significa exactamente aspirar a volver a todo lo que teníamos en el pasado. La recuperación genera algunos matices, bueno, pues porque está asociada a incertidumbre, porque la fortaleza de la recuperación no solo en la economía española, sino en la economía internacional, no es absolutamente indiscutible, sino que hay elementos, hay
reformas estructurales que están pendientes y hay elementos que de hecho están actuando en este momento para moderar este ritmo de crecimiento. ¿Por qué se está moderando ahora el ritmo de crecimiento de la economía española? Ese viento a favor tiene menos fuerza o es que lo frenan los vientos que vienen de frente. Bueno, pues un poco de las dos cosas. Por una parte, que ese viento a favor de la recuperación se iba a moderar era algo inevitable, porque tenía algunos extras que no era posible mantenerlos. El motor tenía algunos extras que nos los iban a quitar antes o después. ¿Qué extras teníamos en el 2014, 2015, 2016 que nos ayudaban en ese crecimiento? Pues, por ejemplo, bajos precios del petróleo. Tenemos en nuestro país, como todos sabemos, una absoluta dependencia energética, con lo cual el precio del petróleo es un factor muy determinante en prácticamente para todos los agentes económicos, para casi todas las variables económicas. Un segundo extra que antes o después se acaba es bajos tipos de interés. Durante estos años, prácticamente los principales bancos centrales de todo el mundo, el Banco Central Europeo, antes o después, al Banco Central Europeo le costó más tiempo, pero el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco de Japón, han aplicado lo que se llaman políticas monetarias muy expansivas. ¿Qué quiere decir una política monetaria expansiva? Hasta los alumnos de la Universidad de la Experiencia no se acuerdan. Es una política de dinero abundante, bueno, que se traduce finalmente que los tipos de interés son bajos porque hay dinero abundante y barato. Se facilitan las condiciones de crédito. ¿Por qué se hacía esa política monetaria expansiva? ¿Por qué el Banco Central Europeo hacía una política monetaria expansiva? Porque no había en la Unión Europea riesgo de inflación. Teníamos, de hecho, riesgo de deflación. Si no, nunca el Banco Central Europeo hubiera hecho esa política. Por lo tanto, hemos vivido unos años con unas políticas monetarias que permitían unos bajos tipos de interés y que, por lo tanto, pues, reducían los costes de financiación de las empresas. Digo, estos últimos años de la recuperación. Y otro elemento que también ayudaba mucho en esto era el tipo de cambio del euro. El tipo de cambio, es decir, el precio de una moneda respecto a otra, es una variable muy importante, sobre todo en transacciones internacionales, porque el tipo de cambio determina el precio internacional de nuestros productos. De tal manera que si el euro se deprecia, significa que, por ejemplo, para comprar un euro en lugar de $120 hacen falta $110, el euro vale menos respecto al dólar. Bueno, pues si nosotros tenemos una empresa de conservas y vamos a vender a Estados Unidos, vamos a vender las conservas más baratas. Pues una depreciación del euro se traduce en que los productos que vendemos fuera de nuestro país son más baratos. Hemos ganado competitividad vía tipo de cambio. Es una forma muy fácil de ganar competitividad. Mucho más fácil que los ajustes salariales. Tiene sus inconvenientes, por supuesto. Bueno, pues entonces teníamos estos extras que se sumaban al viento a favor de la recuperación. Bajos tipos de interés, una moneda que se estaba depreciando y bajos tipos de interés. Eso fue una ayuda muy importante para muchas empresas y para conseguir un crecimiento económico, digamos, más alto que el que se hubiera producido sin esas condiciones. Bueno, pues esas condiciones están cambiando. Ha subido
precisamente en el año 2016, cambia la tendencia de comportamiento de los precios del petróleo. ¿Por qué bajaron hasta el año 2016 y empiezan a subir desde ese momento? Pues casi sería tema para una conferencia solo, pero influyen factores de oferta y factores de demanda, tanto en un caso como en otro. Factores de oferta que en su momento explicaron la bajada de los precios del petróleo fue, por ejemplo, el fracking. El que se incorporase a la oferta de petróleo obtenido con un medio de producción que hasta ese momento no existía. ¿Qué factores están influyendo ahora? Por ejemplo, acuerdos dentro de la OPEP para limitar la producción. Por el lado de la demanda, pues países como China repercute inmediatamente en la demanda de petróleo, el crecimiento, las decisiones, determinadas decisiones. Entonces son acuerdos de la OPEP y de control de producción y sobre todo la demanda desde algunos países emergentes, sobre todo China, está influyendo mucho en esta subida que parece que se va a moderar en el futuro, o eso indican los mercados de futuros de petróleo. Pero bueno, sube el precio del petróleo, se aprecia el euro, con lo cual pasa justo lo contrario. Ahora vender mi producto es más caro, porque bueno, la única ventaja que tiene que se aprecie el euro, se deprecia el dólar, y como la factura del petróleo la pagamos en dólares, pues aunque suba el precio, bueno, nos sale un poco más barato porque el euro se aprecia. Y luego casi todos los bancos centrales están cambiando la orientación de esa política monetaria, porque claro, tampoco se puede mantener permanentemente, con lo cual hay unas expectativas de subidas de tipos de interés que también afectan al crecimiento económico. Entonces, digamos que ahí había unos extras que dejan de estar, y aunque no hubiese pasado nada, pues lo normal es que se moderase ese crecimiento económico que estábamos disfrutando. Pero además, bueno, pues se añaden esos elementos internacionales que hemos mencionado y que son vientos en contra, y que aunque estén ocurriendo en otros países, España ni ningún otro país de nuestro entorno puede quedarse al margen de los efectos que genera. Pues un poco alguno de esos vientos en contra, pues uno, esa denominada guerra comercial nos afecta, por supuesto que nos afecta, porque la economía española es una economía muy abierta al exterior, necesitamos las importaciones, necesitamos las exportaciones, y que aumenten las restricciones al comercio y que en general disminuya el volumen de comercio internacional no nos beneficia a la economía española. Bueno, pues hay un escenario global que está afectando a las expectativas de crecimiento globales, incluidas, por supuesto, en esa globalidad la de la economía española. Por lo tanto, hay un escenario que nos afecta inevitablemente, que tiene que ver con aspectos internacionales y con aspectos propios también de la Unión Europea. En el caso, y luego ya tenemos cuestiones internas. Por ejemplo, elementos que están influyendo en nuestros últimos datos económicos, pues, por ejemplo, el comportamiento del consumo. El consumo se ha moderado. ¿Por qué se ha moderado el consumo? A ver, cuando las cosas, cuando hay un cambio de tendencia no sabes muy bien, bueno, no es exactamente un cambio de tendencia, es una moderación, no sabes muy bien acertar con las explicaciones. Yo siempre digo que esta crisis y todo este periodo que hemos vivido ha demostrado que explicamos muy bien las cosas cuando han ocurrido, especialmente si ha pasado un año, por ejemplo, y te ha dado tiempo de reflexionar y de buscar explicaciones, pero en estos años hemos tenido que estar adaptando permanentemente las explicaciones, o sea que
que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica de que algo falla en nuestra capacidad de explicar la economía. Bueno, pues parece que no es tanto esa disminución del consumo, no es tanto que hayan empeorado las expectativas de los consumidores, no parece que eso esté ocurriendo, y parece más bien que tiene que ver con que, como ahora los precios están creciendo, hemos vivido años de deflación, de crecimiento muy bajo de los precios, y ahora la inflación está en torno al 2%, los últimos datos el 2,2%, y el ahorro está a unos niveles muy bajos, pues entonces, claro, las familias mantienen el consumo nominal, es decir, se gastan lo mismo en consumir, pero el consumo real no puede mantenerse porque están aumentando los precios. Entonces parece que ese comportamiento más moderado del consumo tiene que ver con estos factores y no tanto con expectativas, que sería, digamos, más preocupantes. De los elementos que he mencionado de por qué nuestro modelo de crecimiento no era sostenible, aquel del año 2007, un elemento por el cual el modelo de crecimiento no era sostenible, tenía que ver con el comportamiento de las importaciones y las exportaciones. Pues gran parte, el problema que tenemos es que gran parte de la demanda interna se cubría con importaciones. Durante la crisis las exportaciones disminuyen muchísimo y sin embargo las exportaciones no tanto. De hecho, las exportaciones ha sido uno de los principales motores que ha habido en estos años en la economía española. Bueno, pues ahora se están recuperando bastante las importaciones. Entonces tenemos que estar atentos para ver hasta qué punto ese es un crecimiento moderado y sostenible o no. En este momento parece que las importaciones crecen sobre todo porque crecen mucho los sectores que tienen un elevado componente de importaciones en sus materias primas. Con lo cual, eso no es, digamos, tan negativo como que los bienes de consumo, por ejemplo, se estuvieran cubriendo más con importaciones que no. Bueno, por lo tanto, es razonable que se esté produciendo esta moderación del ritmo de crecimiento y no tiene por qué ser excesivamente preocupante en sí mismo según todas estas variables que hemos mencionado se comporten. Pero junto a estos elementos que, digamos, influyen en el viento a favor, pues tenemos vientos en contra. Y ya hemos anticipado. Entonces tenemos vientos en contra que soplan en general en el escenario internacional. Tenemos problemas dentro de la Unión Europea y tenemos también algunos problemas en España. Si vamos de lo más internacional a lo más próximo a la economía española, en el caso del contexto internacional, bueno, pues podríamos hablar de muchas cuestiones, pero como cada una de ellas son complejas, pues nos acabaríamos extendiendo mucho y profundizando poco. Sigue habiendo desequilibrio financiero. Fijaros, la crisis nos enseñó que el mundo global en el que vivíamos tenía defectos. Y uno de los defectos que se pone de manifiesto de forma clara es los defectos que tenía el mercado más globalizado de todos, que era el mercado financiero. ¿Qué es el mercado financiero? El mercado financiero es el mercado más globalizado. Y uno de los fallos tenía que ver con que había insuficientes mecanismos de gobierno global, mecanismos de gobierno que supervisen movimientos financieros que son globales y que por lo tanto que se escapan de los mecanismos de control que pueda haber en los países. Y también nos enseñó que había desequilibrios financieros entre deudores, acreedores, movimientos de capital que se mueven con mucha brusquedad y entonces pueden desestabilizar países. Bueno, pues seguimos teniendo muchos desequilibrios, con lo cual, digamos, los riesgos financieros no han desaparecido.
Hay otro elemento que ahora quizás es del que más se habla en los últimos meses. De hecho, el último informe del Fondo Monetario Internacional prácticamente lo dedica a las cuestiones comerciales, y esto que llamamos la guerra comercial, que ha sido impulsada especialmente por Estados Unidos. ¿Por qué la llegada del presidente Trump a la administración de Estados Unidos cambia tanto las cosas en materia en muchos aspectos, pero concretamente en el ámbito comercial? Bueno, aparte de ese principio de América primero, lo primero que se da cuenta el presidente Trump cuando analiza las cuentas es el elevado déficit comercial que tiene Estados Unidos con los Estados Unidos. Nosotros también, ¿cierto? Un déficit es la diferencia entre importaciones y exportaciones, el déficit comercial, y especialmente con algunos países como China. Y además se queja de otras cosas en las que algo de razón tiene. O sea, no todo es desarrollado. Por ejemplo, sí que las actuaciones comerciales por parte de China no son absolutamente defendibles en todos. El respeto a la propiedad intelectual, al diseño, a las marcas, deja mucho que desear en el caso de la economía china. Por lo tanto, ciertos elementos para la queja por narrativa. Los problemas los discutíamos entre todos, bueno, pues a través de la Organización Mundial del Comercio, como sé. Entonces, un cambio es que Estados Unidos de manera unilateral toma decisiones que van en contra de algunos de esos acuerdos establecidos. Decisiones que sobre todo son salirse de determinados acuerdos, bloquear acuerdos, revisar acuerdos, como está haciendo con el que tiene con México y Canadá, y subir aranceles sobre el acero, sobre el aluminio, sobre los automóviles sobre las lavadoras, las placas solares, o sea, que a medio plazo le pueden pasar factura. Por ejemplo, es verdad que Estados Unidos tiene un déficit importante en el comercio de bienes, pero tiene un superávit muy importante en el comercio de servicios. Y luego, cada vez más, las cuentas del comercio internacional nos estamos dando cuenta que no se miden bien si solo hablamos de importaciones y exportaciones. ¿Por qué? Porque es muy posible que en el producto que exporte, por ejemplo, España, para fabricarlo se hayan utilizado componentes que proceden, que se han tenido que importar de un tercer país. Por lo tanto, los datos de exportaciones e importaciones brutas no reflejan bien las transacciones comerciales. Parte de las exportaciones de China a Estados Unidos incorpora componentes que China ha comprado a Estados Unidos, con lo cual, cuando penalizas determinados productos, indirectamente te puedes estar penalizando.